siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, Aleluya, muchas bendiciones. Buenos días a todo hermano, a todo amigo, todo pueblo de Dios que se conecta fielmente a esta cita divina. Sea usted muy bendecido en donde usted esté. Declaro el shalom del Eterno sobre usted, la presencia del Dios vivo. El Eterno viene sobre usted, sobre su corazón, de una manera sobrenatural, tocando, liberando, sanando, bendiciéndole. Este es el día que el Eterno creó. Este es el día que la palabra dice, este es el día donde el Señor dice, te voy a sorprender, te voy a dar bendición sobreabundante. Ahí que declaramos al Señor, Dios Todopoderoso, que venga fuertemente, bendiciéndote, revelándote la unción, el poder, la gracia, el favor del Eterno sobre tu vida. Declaramos abundantes bendiciones. Amén. Abundantes bendiciones sobre usted y su casa y su familia. Buenos días, Espíritu Santo del Dios vivo. Buenos días. Disfrute con esta adoración, esta alabanza, mientras nosotros podemos conectar a otros. Otra gente se conecta. Por favor, comparte este link con tanta gente que necesita ver una palabra del Eterno que le ayude, que le conforte, que le anime. Amén. Hay que declaramos el shalom, la presencia del Eterno, de una manera fuerte, de una manera sobrenatural, sobre todo hijo, sobre toda hija, en el nombre que es sobre todo. El amor del Eterno que es sobrenatural. Amén. El amor del Eterno que es poderoso, es algo maravilloso. Amén. Ese amor que no tiene condiciones. Así que oramos al Padre en el nombre que es sobre todo nombre, que se manifieste el amor de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Amén. Qué lindo es Dios, qué lindo es el Dios todopoderoso, el Dios sobrenatural. Que para eso. Así que empecemos a adorar a Dios. Por favor, comparte este link con alguien, comparta
Amén. Conecte a alguien que necesita, amén, aquí conectarse con la palabra. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Jesús en su perfección se puede comparar a este gran amor que fuiste a derramar. Nada se puede comparar a este gran amor, Aleluya. Vamos, levanta tu voz y empieza a adorarle con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y a pedirle al Espíritu Santo que derrame su amor en tu corazón por el Espíritu, por su gloria, por su presencia, por su poder. Todo el mundo adorando, todo el mundo bendiciendo el nombre maravilloso de este Dios bello y precioso. no tiene condición, no tiene final. Respira ese amor, y no hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar. Con tu amor, no hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar. Con tu no hay nada en esta tierra que sea igual, no hay nada que con él se pueda comparar. Con tu Aleluya. Qué bendición, muchas bendiciones. Amén. Aquí estamos nuevamente. Damos gracias al Eterno porque hemos estado clamando de temprano en la mañana con un pueblo que ha sido o es fiel, ¿cierto? Qué lindo, qué lindo por todo esto, qué lindo por todo lo que el Padre está haciendo. A Dios que le bendigo. Gracias por estar allí siempre, gracias por su fidelidad, gracias por ser parte de esta casa, gracias por nunca soltar al Señor. Amén. Le pido por favor que usted se mantenga siempre fiel al Señor. Amén. No suelte
por nada del mundo. Al contrario, afínquese cada día más y más en el Señor. No permite que nadie lo mueva a usted de su fidelidad al Señor. Amén. Que usted sea un hombre o una mujer que venga lo que venga, usted va a estar allí creyendo al Altísimo, creyendo que Dios tiene mucho más para usted, muchas más bendiciones. Y naturalmente vienen ataques, naturalmente vienen situaciones, naturalmente vienen cosas, desafíos. Por eso estamos enseñando, empezamos este domingo una serie de enseñanzas acerca de las luchas invisibles marcadas por desafíos. Amén. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 34:19, muchas son, mira lo que la palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas el Señor lo va a liberar. Qué impresionante, esto literalmente te lleva a una dimensión fuerte, una dimensión poderosa, mucho más allá de lo que te dicta tu mente, tu razón, tu conocimiento. Te lleva a dimensiones profundas de revelación, a dimensiones muy poderosas de lo que la palabra te define. Entonces eso te da entendimiento de que sí, van a haber situaciones complicadas, pero de todo esto el Señor me va a defender. Amén. Esto es así. Recuerde lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Amén. Hay momentos que vamos a pasar por momentos complicados, difíciles, pero la palabra dice que de todo esto el Señor nos libera. De todo esto el Señor nos sana. De todo esto el Señor nos lleva a dimensiones poderosas y profundas de revelación. Amén. Así que por favor le invito, comparta esto. Comparte esto con alguien, comparta esto, porque esto te va a ayudar un poquito a cómo enfrentarse a situaciones, cómo trabajar con ciertas cosas y cómo salir avantes en victoria en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Amén. Esto es algo que el Padre revela, el Padre nos ayuda. Nunca el Señor, algo que siempre yo amo esto de Dios, Dios nunca te miente. Amén. Dice la palabra que todo aquel que quiere vivir piadosamente va a recibir persecuciones. Eso dice la palabra. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, mira, lo voy a llevar, lo voy a introducir a la tierra prometida, le dijo una tierra donde habitan. Amén. Y le empezó a dar una lista de todos esos gigantes. Entonces, cuando esta gente entra a la tierra prometida, wow, esta gente nos va a devorar. Dios le dijo, no le mentí. Yo le dije que les iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel, pero una tierra gigantes. Yo le dije, voy a sacar toda esta gente allí para entregarle esto por herencia. Amén. Entonces, Dios nunca te miente. Dios nunca te engaña. Amén. Debe definir esto. En medio de las circunstancias difíciles, Dios está allí para ayudarte y para bendecirte y para hacer que tú crezcas en medio de cualquier dificultad. Cuando usted mira la historia de todos los hombres, mujeres de Dios, pasaron por momentos muy fuertes. Yo tengo una enseñanza que hace mucho tiempo de un taller que se llama el perfil de un conquistador. El perfil es como cuando usted pone su perfil de Facebook, o sea, que lo que habla acerca de usted. Siempre hay un perfil de un conquistador. Hay un trato, hay cosas que se pasan y se mueven un poquito complicadas en sentido humano, pero cuando usted va a la dimensión de revelación, se da cuenta que Dios tiene control, tiene dominio. Amén. Así que incluso eh, la palabra enseña, de un segundito, en ese sentido usted debe entender que la palabra enseña, mira lo que la palabra define aquí en Hebreos 5:5, vamos a mirar un poquito, 5:8, 5:7, vamos a mirar un poquito aquí, 5:7. Está hablando de Cristo. Vamos a ir un poquito más atrás para que usted se dé cuenta de lo que la palabra enseña y usted empiece a trabajar en esto. Mira lo que la palabra enseña. Vamos a mirar el trabajo que Dios, el Señor Jesucristo tuvo. Esto es fuerte. Se habla de Jesús, imagínense de nosotros, un proceso, un trato. Entonces habla aquí Hebreos 5, 1 en adelante, pues, para que entendamos todo el contexto. Dice, porque todos sumo sacerdote tomado entre los hombres es que es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere. Mira lo que es un sacerdote para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Amén? Para presentar ofrendas, esta es la función de un sacerdote, de un sumo sacerdote. ¿Amén? Y puede obrar con dignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. ¿Amén? Está hablando de un sumo sacerdote
y está, incluso para poder ejercer ministerio, tiene ciertas características y si, tiene que cumplir ciertos roles y ciertas exigencias que Dios establecía allí a través de la palabra. Entonces dice allí, versículo 3, y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Dice, versículo 4, y nadie toma este honor o esta honra para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. ¿Eh? Entonces, en todo llamamiento hay un proceso, por eso estamos hablando de las luchas invisibles, marcadas por desafíos que está en cada creyente, que está en cada hijo. Amén. Y estamos hablando un poquito acerca de Jesús para que usted vaya entendiendo. No podemos extendernos ampliamente, pero sí vamos a darle algunas pinceladas para que usted vaya entendiendo y comparando eso con su vida y comparando también eso con la vida de cada creyente, porque Dios a nosotros nos ha llamado a que nos sustentemos, nos ayudemos, nos alentemos el uno al otro. Cuando usted y yo no entendemos el llamado o el proceso que nuestro hermano está teniendo, entonces nosotros no vamos a poder ayudar como el Señor quiere que nos ayudemos. Por eso la palabra enseña acerca del cuerpo de Cristo. Y de allí dice que sobre todo las coyunturas son esas hombres y mujeres que han sido puestos por Dios allí en el cuerpo de Cristo para traer movilidad o movimiento. Dice allí la palabra que las coyunturas ayudan mutuamente. Mira lo que la palabra enseña. O sea, Dios nos está llamando a usted y a mí a ayudarnos mutuamente, mutuamente, mutuamente. Ayudarnos, no bloquearnos, no atacarnos, sino ayudarnos mutuamente para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces aquí dice que nadie toma para esta honra, que en Hebreos está este honor está para sí mismo, sino que él la recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, y compara, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote, sino que lo glorificó el Padre, que le dijo, hijo mío eres tú, yo te engendré hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerde? Este Melquisedec, ¿se acuerda que Melquisedec se apareció a Abraham y Abraham le entregó los diezmos de todo? Desde eso, entonces está hablando de un sumo sacerdote. Entonces dice, Cristo, hablando de Cristo, el Cristo está hablando del proceso del sumo sacerdote llamado Cristo según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec no tiene ni comienzo de días ni final de días. Está hablando literalmente de una manifestación de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento que se le manifestó muchas veces a la gente. En ese caso se le manifiesta a Abraham para bendecirle después de una conquista, después de una batalla. Y ahí está involucrado su sobrino Lot, ¿se acuerda? Que fue a rescatarlo. Entonces trajo esa conquista y sale el rey Melquisedec, que es una tipología de Yeshua Mashiach, de Cristo Jesús, y Abraham le entrega los diezmos de todo. ¿No? No, Melquisedec no se los pidió, se los entregó a Abraham voluntariamente. Algo, un registro profético es que dentro de cada creyente está estos códigos de bendición de la palabra. Amén. Usted puede ver en este caso Abel, el Dios no le pidió paz, él presentó ofrendas, y la presentó excelentemente. Varias gente lo hizo por revelación. Luego, cuando usted ve sobre todo el libro de Éxodo, capítulo 20, de allí en adelante es que se estableció esto por ley, por ordenanza. Antes de la ley, la gente lo hacía voluntariamente, porque estaba en el corazón del ser humano. ¿Ven? Estoy hablando de Cristo, mire, Cristo en los días de su carne. Recuerda que la palabra dice que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios se hizo carne en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Amén. Y habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Esto es impresionante. ¿Está hablando de quién? De Jesús de Nazaret. Entonces, imagínese usted y yo, si Jesús de Nazaret dice la palabra que en los días de su carne, cuando Jesús estuvo aquí, cuando el verbo de Dios hizo carne, amén, en un hombre llamado Jesús. Recuerde que Jesús vino aquí a la tierra a cumplir una asignación, a cumplir un rol. Él se levantó como sumo sacerdote, él fue el cordero inmolado, ¿se acuerda? Entonces, la palabra viva, el aceite que descendió del cielo, la palabra que descendió del cielo, vino a cumplir un rol impresionante para restaurar al ser humano acerca del amor, de tal manera el Padre amó
¡pum!, que envió a Jesús de Nazaret. Mire todo lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, amén. Y por esa razón estamos hablando de las luchas invisibles, de esas marcas que cada uno de nosotros tenemos, esa cosa que está dentro de nosotros, amén. Entonces cuando dice, muchas son las aflicciones del justo, usted va a tener muchas aflicciones, eso está en la palabra. Pero lo más interesante es que Dios no te libra de la aflicción, Dios te saca, o sea, te hace que tú pases por las aflicciones. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor te saca, el Señor o sea, tú no te vas a ahogar allí en esa aflicción, ese dolor. Entonces, mire lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Cristo en los días de su carne, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido, mire, oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Esto es impresionante. O sea, habla acerca del justo, un justo llamado Jesús de Nazaret, fue librado de esta aflicción. Amén. Él pasó por allí. Amén. Quiero que aprendan el sentido de que Dios nos va a librar. Es que muchas veces vamos a tener que pasar por eso. La palabra le enseña. O sea, un ejemplo, Daniel tuvo que pasar por el foso de los leones. Era inevitable, pero allí Dios lo saca. ¿Se da cuenta? Los jóvenes hebreos pasaron por el horno ardiente por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la palabra. Dios los libra de esa aflicción y aparte los pone en alto. Podemos hablar de Abraham, pasó por tantas aflicciones. Moisés pasó por tantas aflicciones. De todo eso el Señor lo guardó. No es que Dios evita que pasemos por eso, es que Dios nos libera de allí. Ahí vamos a ver la gloria. ¿Se da cuenta? Y vamos a ver la presencia del Eterno. Entonces, aquí hablando de Jesús, ¿cuántas veces, Maricel, Jesús tuvo que ofrecer oraciones, súplica con gran clamor y lágrimas al que lo puede? ¿Cuántos más nosotros, cierto? Imagínense, Jesús tuvo que muchas veces humillarse y está hablando del Hijo del Dios vivo, el Logos hecho carne, el Verbo hecho carne, el Dios aquí establecido, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínense, ¿hace cuánto que usted no se presenta delante del Padre y llora así con oración y súplicas con Dios mío? Esto es la oración y el clamor del Eterno. Siempre nosotros decimos que a Dios no lo mueve nuestras lágrimas, pero sí cuando usted está obedeciendo y pidiendo, Señor, guárdame, cuídame, amén. No es que usted le está manipulando, mucha gente, usted ha visto a los niños cuando lloran, por eso el dicho que dice que tenemos lágrimas de cocodrilo, que el cocodrilo va a morder o tiene su víctima, le sale una lágrima, entonces, por eso lágrimas de cocodrilo, que una lagrimita, ¡boom! Si usted se descuida, te almuerza una pierna, una mano, ¿eh? Entonces aquí está diciendo, hablando de Jesús, en los días de su carne, en los días de su carne, cuando él estuvo aquí en la tierra, pisó la tierra, amén, el Dios eterno, dice la palabra, que se humilló de tal manera que tomó un cuerpo, el cuerpo de vida, así como usted y yo, vivió, caminó, se cansó, durmió, tuvo sed, amén, tuvo fatiga. Él vivió todo, vivió traiciones, él estuvo roce con el ser humano, con Pedro, con sus discípulos. Allá aprendió Jesús muchas cosas. Entonces dice que de un momento que el mismo Dios, mira, esta revelación impresionante, el mismo Jesús, amén, aquí en la carne dice que habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, ponga atención. Ponga atención, versículo 8. Y aunque era hijo, aunque que era qué, hijo, amén, el Hijo de Dios aprendió obediencia por lo que padeció. En otra traducción dice por sufrimiento. Se aprendió obediencia por sufrimiento, por dolor, por quebrantamiento. Imagínense nosotros, amén. Dice que aprendió a ser obediente. O sea, aquí es literalmente lo que el Señor Jesucristo estaba orando con esta dimensión de gloria, habiendo ofrecido oraciones, súplicas, amén, con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar. Imagínese usted, yo, literalmente, qué impresionante esto, qué impresionante. Literalmente Jesús estaba orando esta dimensión, literalmente para él sujetarse a la obediencia de la palabra. Wow. Esto te rompe el coco. Entonces, hay momentos en tu vida que uno tiene que orar literalmente para poder obedecer la palabra. En llegar en un clima espiritual tan profundo. Recuerda lo que el Señor vivió ahí en el huerto de Getsemaní.
¿Qué fue, qué oración estaba diciendo el Señor? ¿Qué resoluciones el Señor estaba tomando? Señor, no se haga mi voluntad. Incluso le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta aflicción. Amén. Si es posible, Señor, esto fue duro. Amén. Imagínese Jesús. Quiero que aprenda Jesús. Llevó esta dimensión de gloria, de oración intercesora. ¿Cuánto más nosotros? Y aquel punto que Jesús oró. Mire lo que Jesús oró para sujetarse a la obediencia de la palabra. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos orado de tal manera simplemente por obedecer la escritura? Señor, me cuesta trabajo esto. Señor, mira, Señor. Y entonces, no se haga mi voluntad. Si es posible, pásame esta copa, pásame. Pero, Señor, si tengo que pasar por este momento, por favor, ayúdame. Por favor, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Dice que aunque era hijo, aprendió obediencia. Aunque era que hijo, aprendió obediencia. Aunque era hijo que Jesús, mira, parece que estuviera hablando de nosotros, ¿cierto? Aunque era hijo, aunque usted es hijo, el hecho de que usted es hijo o somos hijos no quiere decir que vamos a ser desobedientes. Dice que o sea, la obediencia se aprende, amén, por el padecimiento. Mire lo que dice versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos textos y esta narrativa que el apóstol Pablo, que es el que escribió el libro de Hebreos, según muchos teólogos, mucha gente que estudia esto, está definiendo una dimensión muy fuerte de la humanidad de Cristo Jesús a llevarlo a un nivel de obediencia. Amén. Entonces, todos nosotros pasamos por esos procesos, amén, por esas luchas invisibles. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando por obedecer a Dios, cierto? El ser humano, el ego te dice no y la razón te dice que no, pero usted, dentro de usted sabe la voluntad del Padre, entonces está eso. Entonces aquí cuando usted llega este entendimiento, esta revelación que Jesús de Nazaret, Jesús, imagínense, Jesús, cuando se habla de Yahshua HaMashiach, Cristo, es el Hijo del Dios vivo, estamos hablando de palabras mayores. Jesús de Nazaret, mire todo lo que él padeció por obediencia. Dice que aprendió obediencia, sujeción por obediencia, aprendió, amén, y a sujetar su ego, a sujetar su agenda personal, literalmente para obedecer y agradar a Dios. Y recuerde que el propósito del cual Jesús vino aquí a la tierra es presentarse primeramente como el Cordero Inmolado. Amén, el Cordero Inmolado. Mire toda la dimensión del ministerio de Jesucristo. O sea, Jesús cumplió una agenda impresionante ministerialmente. Dios santo, Dios mío, o sea, tenía que él sujetar pasiones, deseos para hacer la voluntad del Padre. Primeramente se levanta el Cordero Inmolado. Recuerda que la Escritura dice, hablando del Cordero Inmolado, antes de la fundación del mundo, está hablando de Jesús. Todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento es la sombra y figura de la manifestación del Eterno. Amén. O sea, Jesús de Nazaret vino a sujetar, si nos está diciendo de Jesús que tú sujetas emociones, sentimientos. Recuerde que Jesús dice la palabra que dice la palabra que aunque él se hizo pecado, aunque él no pecó, dice que fue tentado en todo, más sin pecado, pero él se hizo pecado porque por amor a nosotros. Amén. Entonces, esa es su agenda. Vino a ser el cordero inmolado. O sea, cuando él se presenta delante del mundo, él sabía que ¿para qué es un cordero? Según la mentalidad hebrea, según la mentalidad del altar del Señor, es para ser sacrificado. El cordero inmolado. O sea, Jesús dijo, yo vengo a ser sacrificado por la humanidad. Mi sangre. Recuerde que antiguamente Dios mandó hacer sacrificios de corderos, era para que, dice que dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Entonces, antiguamente se hacían estos sacrificios, el sumo sacerdote presentaba esto una vez al año y presentar ese sacrificio no solamente, dice, por sí mismo, por sus propios pecados y los pecados de toda la humanidad. Por eso la palabra dice que Jesús entró una vez y para siempre. Para siempre, o sea, ya no hay más sacrificio, ya el sacrificio fue hecho, la sangre fue derramada. Pero quiero que aprenda esto, Jesús aprendió obediencia por dolor.
Esto es algo que te tiene que romper por dentro. Y dice, wow, si Jesús en esta manifestación tuvo que literalmente humillarse, doblegar su ego, doblegar tanto para hacer la voluntad del Padre, y cuánta más nosotros, en el llamamiento que el Padre nos ha entregado, la asignación que el Padre nos ha entregado. Entonces aquí vamos a repetir este texto que, Dios mío, cada vez que usted lo lee, parece que te suelta algo nuevo, suelta algo fresco. Ahí Hebreos 5, 7, Hebreos 5, 7, hablando, y Cristo, en los días de su carne. Vamos a leerlo en otra traducción de la palabra, permíteme un segundito aquí. Vamos a leerlo en otra traducción, a ver qué traducción tenemos aquí, para poder definir y para que usted aprenda un poquito acerca de lo que la palabra enseña, la palabra dimensiona. Vamos a leerlo aquí en la Reina Valera el 95, el que nos dice aquí exactamente para que podamos entender Hebreos 5 7. Amén. Dice, Cristo en los días de su vida terrenal, en los días de su carne, en su vida terrenal, recuerda que Jesús hizo carne. Amén. Hay que definir eso bien claro. Jesús hizo carne. Ofreció ruegos, súplicas con gran clamor. Cuando habla de gran clamor, cuando usted habla original, es grito, literalmente gritos de que salen de lo profundo de su interior. Amén. Por eso cuando se define que a la verdad yo no sé orar como conviene, pero el Espíritu Santo me ayuda con gemidos indecibles, poca gente ha entrado en esta dimensión de literalmente usted entrar en una misión de gemido indecible para activar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es como cuando una mujer está dando a luz. Amén. Eso es literalmente lo que habla la palabra escondida en medio de todo esto, ese clamor con lágrimas y gritos. Amén, indescriptibles para traer un propósito de voluntad del Eterno aquí en la tierra. Los intercesores que operan en esta dimensión fuerte, amén, naturalmente Jesús por eso se apartaba. Por esa razón, mire, cuando usted conoce un poquito del lenguaje bíblico, lenguaje hebreo, lenguaje profético, usted dimensiona un poquito lo que pasó allí en el huerto Getsemaní. Entonces, imagínense, Jesús dando grito pelado allí orando y los demás durmiendo. O sea, se da cuenta que cuando el diablo quiere dormir a alguien, no importa dónde esté, puede estar en un nivel de gloria, puede estar en un nivel de unción, una atmósfera. Olvida que dice la palabra que los ojos de los discípulos se cargaban de sueños, estaban dormidos y Jesús dando grito pelado allí. Y yo me imagino, yo no sé si usted puede imaginar allí. Por esa razón, cuando Dios nos permite ir a Jerusalén, queremos ir al Getsemaní, ¿cierto? Dios permita que nos dé esa bendición de poder ir allí. Es una petición que tenemos, amén, que nos permita llegar allí. Pero llegar allí a ese huerto de Getsemaní, me imagino que la atmósfera estar plagada de unción, porque ahí oró el Verbo de Dios, ahí oró el Creador del mundo, ahí intercedió en esa dimensión de gloria, en ese huerto. Imagínense, según lo profético, cuando un hombre de Dios ora en ciertos lugares, eso queda impregnado de una gloria, eso queda impregnado de una unción. De hecho, hay lugares, según lo que dicen la gente profética, hay lugares donde ahí se menciona gloria fuerte, hay una apertura en el ámbito espiritual. Pero esos lugares en su casa, cuando usted ora, ese lugar queda preparado. Amén. Usted entra allí, pum, los cielos se abren. Amén. Por esos lugares, un ejemplo, una congregación, un lugar, pues se cuida la atmósfera, ahí se va a orar, pum, viene una dimensión fuerte, se abre. Imagínese el lugar donde Jesús oró. Amén. Entonces allí Jesús dando grito pelado, orando de esta manera, causa, dice que, vuelvo y repito, Cristo en los días de su vida terrenal o en los días de su carne, dice que ofreció ruegos, súplicas con gran clamor. Cuando habla allí en lenguaje hebreo, clamor, está hablando de gritos desesperados y lágrimas, el que lo podía liberar de la muerte. Imagínense, vuelvo y repito esto, Jesús dando gritos y los demonios, los ángeles, o sea, había una revolución impresionante. O sea, allí se estaba decidiendo el futuro de la eternidad. El futuro de la eternidad no se llevó a cabo literalmente en la cruz, aunque Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, allí en ese Getsemaní se definió, amén, la fortaleza, lo que Jesús recibió para soportar eso, amén. Ahí ya decidió lo que él iba a hacer. Por eso se le dice a la gente, antes de usted tomar ciertas decisiones, antes de usted presentarse un ejemplo delante de un juez, de una corte, un doctor, una operación, antes de ir a una reunión, antes de ir a cualquier cosa importante, antes de ir a enfrentarse a una situación complicada, antes de usted, un ejemplo, salir a predicar a las calles, antes de usted
subirse a un altar a adorar al Señor, usted necesita pasar por ese lugar, esa sala de intercesión, ese lugar secreto, porque allí literalmente donde se van a resolver situaciones. Amén. En tu lugar secreto, en tu lugar de oración, en tu lugar de intimidad. Allí usted con Dios. Amén. Por eso es fuerte cuando usted lee la escritura y se da cuenta que Jesús vino 3 veces ante sus discípulos y estaban cargados de sueños. Usted se da cuenta que aunque haya una dimensión, vuelvo y repito esto, que usted despierte un poquito, aunque en un lugar haya una dimensión de gloria. Por eso usted, cuando usted dice, no, aquí ya no recibo nada, no, algo está sucediendo, porque donde hay un lugar abierto, donde hay oración, donde hay intercesión, donde hay un precio que se ha pagado, algo tiene que pasar allí. Y allí es punto importantísimo. ¿Cómo es posible que Jesús está orando? O sea, el Hijo del Dios vivo. Incluso cuando usted ve esa película de la resurrección, ese momento que Jesús está orando, los demonios, ve usted todo lo que ve este hombre que escribió esa película, hizo el guión, pudo ver por un poquito lo que está pasando en el ámbito del espíritu. Y no solamente ver demonios, sino había ángeles allí. Recuerda que tengo una nube de testigos. Usted se imagina toda la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en el Getsemaní. Mire, en la intercesión que Daniel tuvo allí 21 días, imagine todo lo que aconteció, todo lo que pasó. Un ejemplo, Abraham estuvo orando allí, intercediendo por Sodoma y Gomorra, literalmente por su sobrino. Lo que usted puede ver un ejemplo cuando, segunda Crónica 20, cuando el rey Josafat fue atacado. Imagínense, esta gente oró y mire todo lo que se dimensionó, todo lo que se soltó, la tierra tembló, todo esto que aconteció. Ahora imagínese el Hijo del Dios vivo aquí en la tierra orando, amén, orando, intercediendo, amén. Entonces los discípulos, él invitó a 3 de sus discípulos, los demás se quedaron más allá, los invitó, vengan más cerca, yo quiero que me acompañen, yo quiero que experimenten esto. Y la palabra dice que Jesús dice que vino 3 veces, los halló durmiendo. Jesús oró, fue a orar 3 veces, vino y los halló durmiendo. Dice que había tanto sueño que sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces ahí, no sé si usted puede entender eso, pero cuando hay una dimensión de gloria, hay que contar que usted está en un servicio en iglesia, está la gente clamando, la gente gritando, Dios mío, y de un momento a otro la gente borracha de sueño, dormidita, todo dormido, no sabe ni qué está pasando. Bueno, eso le pasó a los discípulos. Literalmente usted puede discernir que hay un espíritu inmundo que cegó su entendimiento. Se perdieron esto. Amén. No pudieron testificar con evidencia clara, con detalles minuciosos, porque como estaban dormidos, estaban agotados. Amén. Por eso es importante que uno entiende eso, que las pruebas agotan físicamente, mentalmente, emocionalmente. Cuando usted está pasando por pruebas, y las pruebas son poco prolongadas, y usted no ve aparentes cambios, usted puede ser que se confunda, ¿para qué estoy orando? Los discípulos, imagínense, aparte Jesús viene y les dice, les suelta esta revelación. Mire, Jesús venía cargado de una revelación. Por eso es tan importante las palabras que el Señor Jesucristo le suelta a sus discípulos allí. Porque él venía, haga de cuenta que venía de cargar la batería, venía de cargar, Dios mío, de una revelación, venía de recibir una descarga eléctrica. Viene y le suelta esto. Mire, dice, velen y oren para que no entren en tentación. Amén. Una cosa impresionante es cuando un hombre de Dios, una mujer del Señor está en el secreto, está en el secreto de Dios. Amén. Completamente esa parte almática se ha liberado. Amén. Ha entrado en perdón, se ha puesto de acuerdo con el Señor, con la palabra. Cuando esa persona está en oración íntima y recibe una descarga de revelación, ponga atención a lo que ese hombre suelta cuando viene al público. ¿Se acuerda cuando la palabra enseña que Moisés estuvo 40 días y 40 noches con el Señor allí en el Sinaí? E imagínense, Dios mío, el hombre no estuvo con Dios. Cuando el hombre baja de allí, hay una revelación. Cuando este hombre baja de allí, Dios santo, dice que su rostro brillaba. Recuerde, el que traía en sus manos, traía las piedras con los mandamientos, traía una revelación, traía un mensaje. O sea, cada vez que usted, un hombre de Dios, una mujer de Dios, entra al lugar secreto a orar, y sobre todo en la dimensión que oró Jesucristo, mire,
ese hombre trae algo de Dios, por lo menos, aunque sea un ojo le brinca, ¿cierto? Aunque sea algo le acontece, trae una revelación, trae mensaje, entonces viene con los mandamientos, algo nuevo, algo, ustedes van a ser regidos ahora, porque quería cambiar la mentalidad. Habían estado, este pueblo había estado en esclavitud en Egipto, traían los 430 años bajo un gobierno, ahora el Señor les trae un comando nuevo, este hombre baja con esa revelación. ¿Se da cuenta cuando dice la escritura que cuando Dios, por el profeta Samuel, le dice a Saúl, cuando fue ungido como rey, te encontrarás con una escuela profética, ellos descienden de lo alto, imagínate, dice la palabra, descienden de lo alto. ¿Qué estaban haciendo allá arriba? Orando, clamando. Entonces dice, ellos vendrán con una unción. Todo hombre, toda mujer que está orando trae algo, olvídese, algo Dios le ha revelado. Se está orando en el Espíritu, se está orando con un corazón, algo, una revelación trae, algo trae, un mensaje. Entonces dice, tú entrarás en la atmósfera de Dios y profetizarás juntamente con ellos. O sea, cuando tú traes algo, tú puedes impartirle a la gente esto, amén. Entonces, que usted, algo se le va a pegar. Por eso se le dice a la gente, bueno, el hecho que usted haya estado con Dios, algo se te pega, papá. Algo, aunque sea la ropa huele, ¿cierto? Aunque sea algo, perdón, una revelación el Padre te trae, algo el Señor te revela. Por eso es tan importante que la gente no sea parte de la presencia del Eterno. Un ejemplo, los discípulos allí en el Getsemaní, algo se les pegó, aunque estaban dormidos, ¿cierto? Es mejor estar dormido en el Getsemaní con Jesús orando que estar afuera. Es mejor estar allí, Dios mío. Mire, aunque usted esté medio dormido, medio apático, es mejor estar allí recibiendo la unción. Ese siente a despertar, aunque, mire, Jesús vino y lo despertó 3 veces. Le dijo, papá, no han podido orar ni una hora. O sea, esto son palabras que viene el Señor y descodifica, libera de algo que está recibiendo. Mire, toda la fortaleza que el Padre Jesús recibió en el Getsemaní. Amén. Recuerde, Jesús entró y él sabía lo que estaba pasando. Incluso le dice en la traición, ahí en la última gran cena, le dice a Judas, Judas, apresúrate a hacer lo que hay de hacer, muévete, pone pilas, viene un aceleramiento, el reloj está pasando, yo conozco mi tiempo profético, yo conozco que a tal hora tengo que estar en la cruz, a tal hora tengo que entregar mi espíritu, el tiempo avanza, necesito ir al Getsemaní, necesito recobrar fuerza, necesito, haga de cuenta que su celular está descargado o falta actualización, usted necesita actualizar, necesito, es como esos carros eléctricos, bueno, nunca hasta ahora he manejado un carro eléctrico, pero me imagino que es como el tanque de la gasolina, ¿cierto? Va marcando, ya les vale, tiene que echarle gasolina, mire, son 280 millas que tiene que recorrer y el tanque va a menos de la mitad y aquí tiene que calcular dónde está la siguiente gasolinera para echarle gasolina porque el camino es largo. Usted no puede dejar pasar de alto esa gasolinera porque puede ser que no, el carro se le quede en la mitad del camino. Entonces, igualmente nosotros nos pasa de esta manera. Usted no puede desconectarse de Dios. Toda persona que se desconecta de Dios se vuelve sorda espiritualmente, queda sin entendimiento. Vuelvo y repito, aunque usted esté dormido, mire, métase allí. El Señor te va a venir a despertar y por lo menos te va a jalar las orejas. No has podido orar una hora, están dormidos, ¿qué les pasa? Amén. Oren y velen. Mire lo que les suelta. Oren y velen para qué, para que no entren en tentación. Oren y velen. O sea, Jesús estaba, por eso la palabra dice, tal sumo sacerdote nos convenía, uno que fue santo, sin mancha, que fue tentado en todo, mas sin pecado. Amén. Aquí Jesús estaba siendo tentado para que él no hiciera la voluntad del Padre. Men, esto es importantísimo, que usted sepa. Getsemaní es tan importante, tan importante. Le invito, vuelvas a repetir sobre todo ese pedazo de la película, sobre todo en la parte del Getsemaní, y vaya a la escritura. Cristo, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su vida terrenal, en los días de su carne, aquí el verbo se hizo carne, amén. La manifestación sobrenatural de Dios se hizo, lo vimos su gloria, caminó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, Jesús, amén. Dice que el Espíritu de Dios estaba con él, por eso hacía bienes, amén. Aparte, hay una manifestación de revelación, gente que tuvo que escribir allí para dejarnos a nosotros ese relato y decían, Jesús,
toda la noche oraba. Jesús se apartaba y oraba al Padre. Amén. O sea, tiene una costumbre de orar. Mire, mire todo lo que tenemos que aprender acerca de Jesús. Jesús era un hombre de oración. Jesús tenía, son dos ministerios importantes que hemos enseñado, la palabra y la oración, la revelación de la palabra y la oración. Esto tiene que estar conjunto. Él oraba constantemente, se separaba, le enseñó a sus discípulos a orar. Ahora, el lugar más importante, por eso quiero que entienda eso. Si usted no está acostumbrado a orar o a tener intimidad con el Padre, usted no va a resistir su Getsemaní. El Getsemaní es para gente que tiene roce con la unción. El Getsemaní es para gente que ha estado metido con Dios. No importa, mire, usted puede tener mil cosas, usted puede estar pasando aflicción. La aflicción, por favor, que no te aparte del corazón del Eterno. La aflicción que está pasando, la prueba, Dios te va a guardar, Dios te va a liberar, Dios te va a sanar tu corazoncito. Yo quiero que aprenda esto, Dios mío. Mire, toda esa revolución que estaba allí, los discípulos tendrían que ser restaurados porque, Dios santo, ellos se pusieron muy tristes cuando Jesús partió. Y eso que Jesús le estaba profetizando, le estaba diciendo, yo vine a hacer o sea, la voluntad, el final de mis días va a terminar en una cruz, pero yo me voy a levantar y voy a resucitar. Qué fuerte cuando el Señor nos anuncia una y otra va a pasar, y cuando pasa nos toman por sorpresa. Eso le pasó a los discípulos, y aún el Señor tiene misericordia, restaura el corazón. Mire, por la palabra, Jesús estuvo aquí, les enseñó una, otra y otra. Yo voy a morir esto. Se levanta Pedro y dice, tal cosa no te acontezca, maestro, Señor. Le dice Jesús, tú no sabes de qué espíritu eres, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, todo esto. Entonces, cuando pasa esto, se da cuenta, ellos estaban sin revelación, ellos estaban sin conocimiento, les dolió mucho. Lo importantísimo es que después de Jesús que resucita, viene a restaurarle, porque hay momentos en tu vida que esas luchas internas marcan allí tu corazón, tu vida marcada por desafíos, tu vida marcada por retos de fe, queda marcada, hay cosas que quedan allí que Dios necesita sanarlas. Hay cosas que usted pasa, pruebas que usted dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Amén. Entonces Jesús pasó esta prueba tan fuerte, tan sobrenatural, y él quiso tener a sus discípulos como testigos. Él les tuvo que decir, ustedes me han visto orar, han visto, incluso me preguntaron, ahora quiero darle la última gran lección, la última gran enseñanza. Es como cuando usted se va a graduar y usted tiene que hacer su tesis, ¿cierto? O su examen final, o presentar sus trabajos. Esto es lo que Jesús estaba haciendo, y ahí necesito, y por eso aquí vuelvo y repito, y Cristo, amén, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, en su vida terrena, cuando el verbo se hizo carne, él vivió aquí, padeció, sufrió, dice la palabra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, ruegos y súplicas con gran clamor, y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte. ¿Quién? Dios, el Padre, amén. Dice, fue oído a causa de su temor reverente, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí cuando la palabra enseña que Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, estoy a punto de entrar en mi mayor aflicción. Amén. Y yo quiero que allí yo sea guardado. Y él oró. Imagínense que Jesús ora de esta manera. Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso está registrado allí. El Padre permitió que eso estuviera allí para que usted y yo lo leyéramos hoy día. Amén. Padre, si es posible, pasa a mí este dolor, pasa a mí esta copa, pasa a mí esta situación. Dios mío, no quiero pasar por esto, pero dijo, luego siguió orando, oró 3 veces, recuerde, y luego dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino Esta es la oración. No simplemente una oración de palabras, sino un decreto. Le digo, Señor, yo entiendo, me va a ser duro, me va a ser difícil pasar por esto, pero yo quiero que hagas tu voluntad, no mi voluntad. Le entregó todo eso. Por eso, vuelvo y repito, el Getsemaní es el lugar donde se toman decisiones. Tú tienes que estar preparado para entrar en tu Getsemaní y salir con una revelación. ¿Se da cuenta? Todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, pero de entender de todo ello el Padre me va a librar. ¿Cómo me va a librar? Aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, yo quiero que usted entienda que Dios está ahí conmigo. ¿Por qué? Porque me he preparado, me he capacitado como en oración. Hay dos cosas que quiero que usted se meta en su corazón, en su espíritu. Todo creyente, todo hombre, todo ministro, todo líder, todo intercesor tiene que tener estas dos herramientas fundamentales en su vida, aparte de todo lo demás que viene por esto, palabra y oración.
el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Todo esto conjunto te va a ayudar, te va a alimentar. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce eso, usted va a orar la palabra. Cuando usted conoce la escritura, usted no se va a apartar. Jesús oró la palabra. Amén. Él podía orar sentimentalmente. Señor, mira, va a ser muy duro. Pero él dijo, no, momentico, no, no, no. Por eso, mire lo que el salmista, y muy parecido lo que el salmista expresó allí, esa oración que yo siempre la enseño y la tomo para mí también, la he tenido que dimensionar, he tenido que orar, le he tenido que decir, como el salmista le dijo, mira, alma mía, le está diciendo a su mente, a todo su ser interior, mira, alma mía, adora al Señor porque aún tienes que adorarle. Yo quiero que le está diciendo, mira, alma mía, tú no te gobiernas, alma mía, tú no te gobiernas. Aquel que gobierna se llama el Dios del cielo. Aquel que gobierna se llama el Dios todopoderoso. Tú no te gobiernas, alma mía. Aquí gobierna el Señor y les tuve que decir, alma mía, adora al Señor porque aún tienes que adorarle. Entonces, el Señor Jesucristo literalmente está prácticamente diciendo esto en otra dimensión. No se haga mi voluntad, es tu voluntad. En esta situación, ¿qué decisión usted va a tomar en su vida? Amén. ¿Qué es lo que usted está planificando en su vida? Amén. O entre en su Getsemaní, llore, clame, ayune, métase con Dios. Usted necesita respuesta, usted necesita solución. Amén. No se haga tu voluntad. ¿Se da cuenta? Porque era fácil. El Señor, si Jesús humanamente no hubiese querido obedecer al Señor, o sea, ir a la cruz, el Señor respeta su decisión, Dios te respeta tu decisión, pero ahí trajo el rompimiento, pero es que no se haga yo quiero hacer esto. Esto es lo que dicta mi conciencia, esto que dicta mi ser, esto es lo que dicta lo que yo he aprendido, lo que sea. Pero ¿cuál es tu voluntad aquí en esta cosa? O sea, ¿se da cuenta? Yo siempre refiero y comparo este tiempo que Jesús oró 3 veces. Estoy hablando de ese segmento, ¿cierto? Para tomar una decisión. ¿No? Oró 3 veces. ¿Se acuerda Balán? Yo siempre comparo porque me es práctico esto 3 veces, ¿cierto? Oró 3 veces. ¿Se acuerda que Daniel oraba 3 veces al día? Amén. Y literalmente este hombre oraba, cuando usted conoce un poquito la historia de Daniel, la vida de Daniel, él oraba 3 veces, aparte por la ley de la palabra, porque era un comando que el Padre les había dicho a la gente. Pero aparte de eso, usted ve a Daniel, ¿por qué oraba 3 veces? Porque tenía que tomar decisiones. Recuerde que él trabajaba en el gobierno. Amén, de Babilonia, era parte de esto. Entonces, él oraba 3 veces, amén, por tomar decisiones. Entonces, en este caso, Balán, él oró 3 veces, pero él entró con una decisión, amén. ¿Se acuerda que vinieron a rentarlo, le trajeron ofrendas, ¿para qué? Para que él fuese a profetizar y a maldecir literalmente a Israel? ¿Se da cuenta? Eso fue la demanda, o eso fue la que esta gente, este rey trajo a este profeta Balán. Y en ese caso, recuerde que cuando usted lee un poquito en la palabra, en ese punto, se da cuenta que él ya conocía la respuesta de Dios. Le dijo, no. Y le preguntó, ¿quién es esa gente que viene aquí? No, que le dijo, no, no vayas con ellos. Entonces se da cuenta que este hombre oró 3 veces, pero ya tenía una agenda establecida. ¿Eh? Esto es lo que cuando yo recibí esta revelación, wow, y es verdad que uno muchas veces entra ahora ya con una decisión. ¿Sí? Simplemente lo pone como un protocolo. Vamos, para que luego no diga que yo no oré, ¿cierto? Entonces, incluso ahí usted aprende lo que Jesús dice en la Escritura, dice que mucha gente ora consigo mismo, ¿cierto? O sea, hay que cuenta que usted habla consigo mismo, ¿cierto? Usted se habla y se responde. Usted habla y se responde. Entonces, Balán oró 3 veces, sabía respuesta, él sabía la respuesta, él sabía que Dios le dijo, no, ¿cómo Dios va a probar que tú vayas a maldecir a Israel? Está diciendo a Balán, ¿cómo? Usted está loco, chico. ¿De qué espíritu está? Y el hombre oró. Muchas veces nosotros estamos orando, las veces que sea, por decisiones que uno sabe dentro de uno, porque hay un código dentro de nosotros, está el Espíritu de verdad, y aún con todo eso queremos hacer nuestra voluntad. Por eso aquí Jesús, en el Getsemaní, rompió su voluntad. No se hagan, mi voluntad es esto. Mi voluntad es no pasar por eso. Yo no quiero pasar por ese libro. No, no, no pasa. Es más, me salgo y me voy corriendo. ¿Ve? Pero él tuvo que detenerse y no, 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 no. Yo conozco la voluntad. Yo conozco que para esto yo fui enviado, para morir en aquella cruz del Calvario. Entonces ahí cambió perspectiva, ahí cambió revelación. El caso de Balaam, y al final se dijo, bueno, haz lo que tú quieras, pero vamos a dar una enseñanza y usted se da cuenta que ahí Balaam
aunque era profeta, luego, en la escritura ahí se define como un brujo, como un hechicero. Y luego en Apocalipsis también se habla de él, y nos habla muy bien de él. Digo, no hagan lo mismo que hizo Balaam, no caigan en ese espíritu de Balaam. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nosotros no operamos en ese nivel de obediencia, puede ser que la unción se corroa, se corrompe, el llamado. ¿Ven? Porque no estamos haciendo la voluntad del Padre, estoy haciendo mi voluntad. Entonces mucha gente, vuelvo y repito, y lo digo con mucho respeto, pero no se siente atacado. Muchas veces nosotros oramos y nos escudamos. Yo oré al Señor. El Espíritu Santo me mostró. Balán pudo haber dicho lo mismo, ¿cierto? Dios me mostró, aleluya, que fuera. De hecho, Dios le dijo, ve, pero no, Dios no estaba, o sea, no era la perfecta voluntad de Dios, que este Balán se fuera y mucho menos a maldecir al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces ahí usted define, usted compara eso con su vida, con su nivel de oración, usted compara esto con gente, ¿qué sucede aquí? Entonces, estoy orando 3 veces, bueno, yo estoy orando, incluso yo puedo orar a la madrugada, puede ser que esté orando conmigo mismo. Amén. Puede ser que esté orando mi sentimiento, mi emoción. ¿Se da cuenta? Amén. No estoy orando de acuerdo conforme a la escritura, conforme a la voluntad. Entonces Jesús incluso nos llama la atención. Dice que en los días de su carne, en su día de su vida terrena, ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿De qué manera fue oído? Que Dios le reveló la voluntad. Dije Jesús. Esto es fuerte, ¿cierto? Porque estamos hablando del Hijo del Dios vivo. Amén. Que dice que incluso dice que a través del sufrimiento aprendió obediencia. Wow. O sea, allí él le tuvo que decir eso a Ariel Mática, mira, aquel que el que gobierna la voluntad del Padre. Entonces, por esa razón dice que él, por causa de sufrimiento, aprendió obediencia. Amén. Esto es impresionante. Se rompió su ego, se rompió completamente su agenda. Entonces, aquí es cuando uno va a tomar decisiones, uno necesita entrar en su Getsemaní. Amén. Dejar la agenda personal, dejar sentimientos y emociones y decir, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Orar al Padre de una u otra manera, pero mire la dimensión que este Jesús oró. Eso no es una oración cualquiera, no es una oración, como decimos en Colombia, de aguapanela, es algo suave. ¿verdad? Usted entró y salió, no se demoró en 5 minutos, ya Dios me habló. No, Dios mío, para tomar ciertas decisiones hay muchas veces hay que orar largo y tendido. Y aún así hay ciertas dudas para tomar ciertas decisiones. Hay gente que ya, vuelvo y repito esto, por favor, cuando usted vaya a entrar a la presencia del Eterno a pedir dirección, deje su agenda fuera. No seamos como este profeta Balán, que ya entró con una agenda establecida. Amén. O sea, Dios le dijo que no, pero olvide que, o sea, la excusa, yo ya oré. Yo ya busqué consejo, pero ya la gente tiene la decisión. Es como cuando alguien viene por decir algo, ya no se usa tanto eso, pero antiguamente se usaba, ¿cierto? Cuando alguien venía a decir, pastor o el papá o la mamá, me va a casar. Oh, sí, ¿cuál es el novio este? No, pues no, ya esa persona tomó la decisión, simplemente te viene a notificar, te viene simplemente a avisar, a compartir, pero ya esa persona tomó una decisión. Amén. No recibe el consejo, no dice, ya completamente ya, voy a hacer esto y me digan lo que me digan, ya tomé mi decisión. Amén. Entonces, en el caso de Dios, porque mire, ahí se está manejando muchas cosas, se está manejando el futuro de la creación, se está manejando el futuro de la salvación. O sea, en el Getsemaní se manejan cosas fuertes, decisiones, amén, de vida o de muerte. Amén. Allí es donde viene liberación, ahí donde viene revelación. Y vuelvo y repito, en tu Getsemaní puede ser que mientras otros estén avivados, despiertos, otros estén dormidos. Porque eso es lo que hace el espíritu inmundo. ¿Cómo es posible? Yo me quedo sorprendido. Imagínense, si vuelvo y repito, si alguien oró y se movió la tierra, si alguien clamó y Dios mío, pasaron tantas cosas. Lo mismo Pablo y Silas a la medianoche orando. Amén. Mientras ellos oraban y cantaban, boom, un momento a otro, mi madre, vino un temblor. Los cimientos de la prisión se estremecieron. Imagínense a Jesús orando, Dios mío. Hay testimonios de gente, y hoy leí un libro de gente de oración fuerte, que un hombre se fue a orar en pleno invierno y él salía a orar afuera, al monte se iba, y había caído una nevada terrible. Y dice la gente que escribió esta biografía de este hombre, que ese hombre se metió de rodillas allí y empezó a clamar. Dice que un círculo alrededor, como de 3, 4 metros, dice que había un círculo que dice que la nieve se había derretido literalmente.
y este hombre está en la mitad de ese círculo, amén, orando y clamando, intercediendo. Y yo digo, "Wow, qué impresionante, amén, qué cosa sobrenatural". Ahora imagínese en la dimensión que Jesús presentaba en el huerto de Getsemaní. Me imagino que eso tembló, habían demonios allí zumbando había una guerra espiritual allí loca, los ángeles, un trabajo muy fuerte. Y cuando Jesús se levanta y van de sus discípulos, los encuentra dormidos. Amén. Los encuentra, dice que dice y literalmente la palabra dice que había algo que había pesadez en sus ojos. No podían tener su entendimiento abierto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces está allí? Todo, había un movimiento de gloria, no uno dormido. No simplemente habla de ojos físicos, sino ojos espirituales. Amén. El entendimiento, discernimiento se hace. De hecho, cuando salen, cuando Jesús termina de orar, viene Judas, ¿cierto? Con un grupo de gente y Judas le había dicho a la gente que le pagaron 30 monedas de plata, le pagaron a Judas, o sea, Judas vendió al maestro. Entonces Judas le dio esta clave, amén. Al que yo bese en la mejilla, ese es el que tienen que arrestar, porque era de noche, allí no había alumbrado, amén. Allí no había, ahí todo estaba oscuro. De pronto, en vez de atrapar a Jesús, atrapaban a otro, y para que no se equivoquen, yo voy a ir allí y al que yo bese en la mejilla, ese es y Jesús, cuando viene Judas, Jesús está preparado, Jesús está ungido. Por eso la palabra es que Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Por qué? Porque él practicó lo que le dijo a sus discípulos: oren y velen para que no entren en tentación. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús sabía lo que iba a hacer, se tomó la decisión, amén, ya él aceptó la decisión del Padre. Cuando sale, viene Judas, Judas lo besa en la mejilla y Jesús le dijo, con un beso entregas al maestro. Y fue cuando la señal que Judas le vieron, lo atraparon. ¿Qué hizo Pedro? Pedro sacó su machete, y le cortó la oreja al sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? Jesús le dijo, oren y velen para que no entren en tentación. O sea, las tentaciones no todo el tiempo son tentaciones sexuales. Es comportamiento, es como yo me enfrento a esa situación. Pedro, como lamentablemente estuvo dormidito, amén, ¿qué sucedió? Él reaccionó de acuerdo a su naturaleza. Boom, cortó orejas, cortó cabezas, amén, cortó. Por eso usted se da cuenta que en el caso de David y Saúl, cuando dice la palabra que Saúl estaba persiguiendo a David, David estaba en aquella cueva ministrando y adorando. Usted entiende por el Espíritu que David, amén, fue tentado porque le pusieron al perseguidor allí. ¿Qué era más fácil, cortarle la cabeza o perdonarlo? Era más fácil cortarle la cabeza. David estaba experto. ¿Qué sucede? Entonces usted aprende por palabra. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó con David? David había orado. Amén, no entró en tentación. David había estado preparado. David había perdonado. ¿Usted sabe que usted perdonar a su Saúl? Estaba, los discípulos, mire tentación, los discípulos de David, amén, le decían, eran 400, ¿sabes? 400 voces diciendo, mátalo, 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 mátalo. Mira, el Señor te lo puso en bandeja de plata, mira, es una. Entonces que David, como había estado en el secreto de Dios, David había dicho, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando David salió, no operó como cada uno de nosotros opera en enojo, en rabia. Cortar cabezas, cortar orejas, amén. Entonces se da cuenta por revelación que David, como estuvo en el consejo, estuvo en su Getsemaní, orando, clamando, amén, y no entró en tentación. Pedro entró en tentación rápidamente, y por eso, mire, de allí en adelante se cumple palabra profética. El Señor Jesucristo se le anuncia. Le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Yo no te voy a negar porque no tenía intimidad para resistir esa tentación. Amén. Lo único que te ayuda a ti, te habilita a ti y a mí para resistir todo tipo de tentaciones que el diablo nos presenta. Y recuerda que las tentaciones son decisiones que te van a hacer la voluntad, que tú hagas y yo la voluntad del Padre o no. Eso se llama de obediencia o desobediencia. Esas son las tentaciones. También hay tentaciones sexuales. Amén. Naturalmente, ¿qué es la tentación? Es sacarte de la voluntad del Padre. ¿Ven? La tentación que te resiste, no me congrego, no diezmo, no prendo, no oro, no hago esto, me voy para acá, me voy para acá, toma la decisión de irme para aquí, para la luna. Entonces, usted en su Getsemaní, ahí usted, pum, disipa toda duda.
Amén. Me voy a separar, me voy a ir, me voy a correr, voy a hacer este trabajo, voy a entrar, me voy a ir del país, me voy a ir aquí, me voy a ir para allá. Entonces se da cuenta que ahí usted para tomar decisiones tiene que estar fortalecido en el Señor, para tomar la decisión. Y aún así, ahora sí la palabra dice que aún, mire, cuando usted es sincero con Dios, dice la palabra en Isaías, creo que dice que aunque seamos torpes, que es una persona torpe es una persona que no sabe mucho, ¿cierto? Que Dios mío, que se tropieza, que no tiene la habilidad. Aunque seamos torpes, no nos vamos a extraviar de este camino. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón tuyo. Puede ser que usted esté orando y pero es torpe en discernimiento. ¿Cuánto de nosotros nos ha pasado? Yo oro y oro y oro y de un momento a otro mete la paz. Salgo de algo lo contrario. Eso ha pasado. ¿Qué hace Dios? Dios, aunque usted y yo seamos torpes por causa de que Dios conoce tu corazón, ¿qué hace? Dios te guarda. Dios te dice, bueno, hijito, vamos a echarle ganas. Voy a sacarte ese lío. Ven, vamos a empezar de nuevo. A ver, vamos a volver a, te voy a dar otra oportunidad. Toma la decisión correcta. Métete a orar. Escucha de Dios. Escucha el Espíritu. Te va a guiar a toda verdad, toda justicia. Te va a ayudar, te va a fortalecer para que tú no hagas eso, para que no le cortes la cabeza así a los Saúles y para que no seas como Pedro que quiere resolver todo con un machete y cortarle la oreja a todo el mundo, ¿no? Entonces te está enseñando, Jesús dio el ejemplo. Jesús, mire, Jesús sabía lo que iba a pasar y qué impresionante, tenía dominio propio, tenía el fruto del Espíritu ahí en una manifestación sobrenatural. ¿Por qué? Porque él estuvo en el secreto de Dios. Ahí es donde se forja literalmente el carácter nuestro para enfrentarse a todo esto, todo lo que Jesús iba a enfrentarse, que era muy duro. Por eso la palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas el Señor te va a librar, a ti y a mí. Y hay un ejemplo tan radical, tan fuerte, Dios mío, que te enseña y te dice, Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos, súplicas, un gran clamor, lágrimas al que lo podía liberar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los para todos los que lo obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto literalmente wow, te ayuda, te fortalece, te anima y te da un reto, ¿cierto? De que uno tiene que estar en ese Getsemaní, el secreto de Dios, para poder oír la voluntad del Padre y no solamente oírla, conocerla, porque muchas veces Jesús la conocía, o sea, Jesús sabía cuál es la voluntad del Padre, pero le costaba, se da cuenta por su área almática, por ser un ser humano como usted, como que estaba en la carne, en los días de su carne. Por eso ahí Hebreos 5:7 dice, por esto en como lo subraya, ¿cierto? Y Cristo en los días de su vida terrenal o en días de su carne, lo subraya. Cristo, el ungido, o sea, aunque era 100% Dios, 100% hombre, él no pudo usar la naturaleza divina para resistir esto. Tuvo que o sea, usar la unción para sujetar el área emocional, lo natural, el hombre. Amén. Cristo en los días de terrenal, Cristo en los días de su carne, ofreció ruegos, súplicas, un gran clamor. Usted quiere saber la voluntad del Padre, métase a orar. Por esa razón, ahí tiene tanta, por eso ahora podemos entender las palabras que Jesús soltó en el Getsemaní a sus discípulos cuando los encontró dormiditos. Le dijo, no han podido velar ni una hora. Y mire, el Señor, o sea, vuelvo y repito, recibe esa revelación, recibe ese pum, y luego viene y enseña estas palabras que Dios mío nos marca a nosotros. Dijo, no han podido, hijitos, le digo, hijitos, imagínense, ni estaban enojados. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando usted ve que alguien no está haciendo la voluntad, usted se enoja, lo quiere coger a machete limpio, ¿cierto? Usted quiere a veces poner un látigo, hagan la voluntad. No, Jesús le dijo, hijitos, Dios mío, amén, Dios mío, en vez de, mira, sinvergüenza, se quedaron dormidos llorando aquí solo, usted ahí bien chévere, viendo Facebook en YouTube y durmiendo. No, hijito. Hijitos bonitos, no han podido orar conmigo ni una hora, se da cuenta conmigo, no han podido orar una hora, velen y oren para que no entren en tentación. Nos soltó ahí una revelación en esas pocas palabras. Esto no es simplemente para llenar cuadernos, llenar un libro, eso es una palabra que te tiene que meter por dentro y te tiene que decir, wow, o sea, se está diciendo mínimo para no entrar en tentación y orar en esa dimensión. O sea, él vino de orar en Jesús, Getsemaní,
con lloro, lágrimas, dolor y metió allí de todo para que apareciera la voluntad del Padre. Viene y les dice, hijos, hijitos bonitos, usted vino 3 veces, hijitos, ¿no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación, porque Jesús ya estaba mirando la tentación que venía, él sabía lo que se iba a enfrentar y él también, él sabía lo que los discípulos tenían que entrar. Ahora mire, rápido para terminar, la oración que Jesús hizo, aunque lo cubrió a él, no, en el sentido figurado, no los cubrió a los discípulos, que eso, o sea, cada quien tiene que tomar propias decisiones. Jesús dijo, yo cargué mi batería, metí la información, descargué los archivos que tenía que descargar, para que usted me entienda hoy día. Amén. Actualicé la informática espiritual para yo enfrentarme a esto. Estos discípulos míos, o sea, esto tiene que ser personal. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús les cubrió una oración a ellos, oró por ellos. De hecho, Jesús ahí en Juan oró por ellos, no solamente por ellos, sino que los que habían de creer por el mensaje de ellos. Eso es lo que Dios hace. Amén. Aunque venga cobertura, en este caso, escucha, aunque Jesús, el intercesor por excelencia, ora y te cubre en oración, aunque tú tengas un pastor que ora por ti. Mira lo que pasa. O sea, la oración que Jesús hizo naturalmente cubrió de cierta manera a sus discípulos, pero aquí el punto es que cada uno de nosotros necesita descargar cierta informática para tomar decisiones. Jesús descargó la información profética, lo que se iba a enfrentar, vino los comandos, vino el equipo, lo que él necesitaba para enfrentar eso, pero los discípulos, aunque la oración de Jesús les cubrió, les guardó. Amén, les ayudó. Iban a pasar por su propia cruz, ellos iban a pasar su propio sufrimiento, pero lamentablemente los discípulos no hicieron lo que Jesús hicieron, no oraron. Por eso usted puede ver cuando Jesús muere, amén, y los discípulos se dispersan, los discípulos se van, están tristes. ¿Por qué no había, Jesús vino? Lo primero que Jesús vino cuando resucitó y vio a sus discípulos, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Entonces Jesús aquí, la frase importante que podemos rescatar de una manera fuerte es, hijitos, ¿no han podido orar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Recibí la descarga profética, ya recibí la informática en mi tiempo de oración, en mi clamor al Señor. Ahora, aunque yo ore por usted, usted también necesita, amén. Es como un ejemplo, yo tengo mi celular, mi esposa tiene su celular, otra persona y yo lo cargo en mi teléfono, aunque ahorita creo que ahorita se puede cargar un celular del otro, pero, o sea, yo recibo, me descarga, yo recibo, pero tal vez no alimente tu teléfono, tal vez no alimente tu dispositivo. Cada uno de ustedes tiene que colocar su dispositivo, en cargarlo en la electricidad y descargar los programas y actualizar su dispositivo para que funcione. ¿Se da cuenta? O sea, esto es personal, aunque hay cobertura de oración, aunque el mismo Jesús ore por nosotros, sea el intercesor por excelencia. Todos nosotros necesitamos tener una comunión íntima, la palabra, la oración, para que eso se descargue dentro de nosotros, esa revelación, para poder enfrentarnos a las circunstancias. Entonces, si usted depende de la oración, vamos a orar por usted, lo vamos a cuidar en la oración, pero usted también necesita orar. Usted también necesita tener una experiencia gloriosa con Dios, con la revelación. A usted se le necesitan descargar ciertas cosas. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? La oración, la intimidad con el Padre te descarga cierta informática espiritual profética que te va a ayudar a enfrentar tentaciones. ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Cómo enfrentar ese problema? ¿Cómo enfrentarme a esa tentación? ¿Cómo enfrentarme a esa ofensa? ¿Cómo enfrentarme a ese dolor? ¿Cómo enfrentarme a eso que se está presentando? ¿Cómo enfrentarme al dolor? ¿Cómo enfrentarme a la prueba? ¿Cómo enfrentarme al susurro satánico? Entonces, cuando yo recibo esa revelación en la intimidad, esa revelación, entonces yo puedo enfrentarme a todo eso y no entrar en la tentación. Amén. No entrar, o sea, no caer en la trampa del enemigo, sino levantarme con revelación y poder decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, porque el Señor te ayuda, te fortalece, te dimensiona y te da mucho, 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 mucho de lo que tú necesitas. Amén. Así que, amados, espero que usted hayamos recibido un poquito. Yo también recibí esta revelación de parte del Eterno, me la refresca
y usted menciona eso, abren marcos proféticos impresionantes, sobrenaturales, y usted empieza a decir, wow, Señor, qué lindo, qué lindo, qué lindo es esto, qué lindo y qué precioso es tu palabra, que nos edifica, nos consuela, nos pone retos, nos pone, y diga, no simplemente lo diga, cuando usted, si usted no lo dice en su nivel de Getsemaní, simplemente quedan en palabras, pero entre a su nivel de Getsemaní y diga, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga lo que mi ego me está demandando, sino tu voluntad, tu voluntad. Que yo no le corte la cabeza a mi Saúl, que lo perdone, porque luego tú te encargas de él. Amén. Que cuando, como Pedro, que no le corte la cabeza al criado del sumo sacerdote, sino que al contrario, mire qué interesante. Pedro se la corta, y Jesús la toma, la sacude, la limpia y se la pega otra vez. Dios mío, yo cuando leo eso hasta risa me da porque dice Jesús, Dios mío, Jesús aún en este, dijo, Pedro, ¿cómo se te ocurre quitarle la oreja al pobre muchacho? Amén, mira, entonces Jesús viene siempre pegando lo que usted y yo destruimos. Este hombre le quita, le tumba la oreja al sumo sacerdote, creo que era la oreja derecha, y eso tiene una revelación allí. Cae al piso y Jesús en medio de esa oscuridad, Jesús la toma, la sacude, se la pega. Que yo creo que Pedro quedó loco. Dice, ¿cómo es posible que Jesús le pegue la oreja a este hombre que le hubiera cortado la cabeza? Es decir, le corta la cabeza y la pega también. Así que esto es lo que hace el Señor. ¿Cuántas cosas Dios está colocándole en la cabeza a la gente? Cabezas que nosotros le hemos cortado, orejas que hemos cortado para hacer que el reino de Dios sea un reino inconmovible y que la gente empiece a recibir la revelación de un Dios precioso, un Dios amoroso, de un Dios que restaura, de un Dios que sana, un Dios que libera. Esto es lo lindo de la palabra, que usted cada día aprende más y más y más del Señor para establecer esa gloria de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. Amén. Recuerde, amados, recuerde que el día de hoy hay enseñanza a las 8 de la noche, Escuela de Formación y Liderazgo Ministerial. Y también hay clamor a las 12 del mediodía. Por favor, no deje de orar. Añádese allí en su agenda. Entre a su Getsemaní, pregunte por la voluntad del Padre sobre usted, su casa, su familia, y permita que el Espíritu Santo ministre con poder, con gloria en su vida, en su corazón. Mil bendiciones, que mi Padre te ayude, te bendiga, te fortalezca. Y te hago esta pregunta, amado, hijito, ¿no has podido orar una hora? Vela y ora para que no entres en tentación. Shalom, bendición, te amo muchísimo. Nos vemos el domingo en casita, todo el mundo. Bendiciones. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi